El S&P 500, el índice bursátil estadounidense, se ha disparado hasta alcanzar máximos históricos a lo largo del último año, pero bajo la superficie comienzan a aparecer grietas. El promedio de transporte Dow Jones, a menudo denominado barómetro del mercado, se ha quedado muy atrás en el transcurso de los últimos 12 meses. Y recientemente, esta brecha entre el mercado bursátil estadounidense en general y el promedio del transporte se ha hecho aún mayor. Si nos alejamos, podemos ver que a lo largo de la historia, tal divergencia entre el promedio de transporte Dow Jones y el S&P 500 a menudo ha proporcionado una advertencia a los inversores antes de algunas grandes caídas del mercado, e incluso algunas recesiones importantes, como se puede ver claramente, aquí en 1973 y en el 2000. Pero también ha habido casos en los que el sector del transporte ha vuelto a alcanzar al resto del mercado de valores, como aquí en 1975. La pregunta hoy es si esta brecha es una advertencia de un importante pico en el mercado de valores, o si deberíamos esperar que el sector del transporte realmente alcance al resto del mercado. Si nos acercamos al mismo ejemplo del 99, podemos ver que las acciones del transporte alcanzaron su punto máximo y comenzaron a caer, a pesar de que el S&P 500 siguió alcanzando nuevos máximos históricos. Cuando el mercado en general alcanzó su punto máximo en agosto del 2000, las acciones del transporte ya estaban en una profunda corrección, un 33% menos que su pico. Este tipo de divergencia notable fue una señal de que la economía subyacente no era tan fuerte como lo hizo parecer el repunte impulsado por la tecnología en el índice S&P 500, que finalmente terminó en una recesión con las acciones cayendo casi un 50%. De hecho, si retrocedemos al 73, podemos ver que se desarrolló el mismo patrón cuando las acciones del transporte comenzaron a tener una tendencia a la baja a partir de junio del 72. Esto fue justo antes de un importante mercado bajista en el que las acciones cayeron casi un 50% cuando comenzó una recesión económica en 1973. La explicación de este patrón repetitivo es bastante sencilla. Las acciones del transporte se encuentran entre las primeras en sentir los efectos de una desaceleración económica. El uso del sector del transporte para predecir tendencias económicas y de mercado es algo que se llama teoría de Dow, y según él, las empresas de transporte como las aerolíneas, los ferrocarriles y las empresas navieras están estrechamente vinculadas a la salud de la economía, lo que convierte su desempeño en un indicador clave de la economía. Cuando el sector del transporte de la economía cae en relación con el resto del mercado, a menudo se considera una señal de advertencia. Sin embargo, hay algo que decir. Si bien la teoría de Dow parece excelente en el papel para algunos picos y recesiones importantes del mercado, en realidad solo hay un puñado de ejemplos a lo largo de la historia en los que vemos que realmente funcionó. E incluso entonces, en los momentos en que la teoría de Dow predijo con éxito un pico del mercado, no pareció hacerlo con un alto grado de precisión. Por ejemplo, ¿recuerdan la divergencia que vimos en el periodo previo a la burbuja de las .com del 2000? Esta divergencia realmente comenzó a principios del 98. A partir de ese momento, las acciones del transporte indicaron debilidad económica, pero el resto del mercado continuó subiendo. Esto duró 2 años. Como inversor, es posible que no te haya gustado estar fuera del S&P 500 durante todo ese periodo. En 1973, la teoría de Dow era un poco más precisa. La divergencia entre el promedio del transporte y el S&P 500 duró solo 9 meses antes de que este último alcanzara su punto máximo y volviera a bajar. Por supuesto, 9 meses de un mercado fuerte es algo que hoy en día no muchos inversores tienen la paciencia de perder. Por lo tanto, a partir de estos ejemplos queda bastante claro que la teoría de Dow no es realmente una herramienta de sincronización del mercado muy confiable para los operadores a corto plazo. El sector del transporte es quizás un mejor indicador económico que una herramienta de sincronización del mercado. Seguirlo puede darnos una buena idea de la fortaleza de la economía subyacente. Por lo general, se ve que el promedio de transporte del Dow Jones disminuye y se dirige hacia una desaceleración. Hay muy pocos ejemplos en los que ese no haya sido el caso. Entonces, cuando vemos que esto disminuye, sabemos que en general estamos viendo un deterioro en las tendencias económicas. Y saber eso puede resultar útil para tomar mejores decisiones comerciales. Por ejemplo, durante los periodos en los que el sector del transporte está prosperando, los operadores tendrán éxito si se exponen a acciones cíclicas. En otras palabras, acciones que son sensibles al ciclo económico. Estos auges corresponden a entornos de mercado adecuados para que este tipo de empresas crezcan. Hoy, realmente hemos visto un periodo de estancamiento desde finales del 2021. El sector del transporte se ha estancado. Por lo tanto, no hemos estado en un entorno en el que las acciones cíclicas estén prosperando. Los operadores tuvieron que buscar en áreas del mercado de valores que no son sensibles a la economía subyacente. Es por eso que las acciones de tecnología e inteligencia artificial han prosperado en su mayoría durante este periodo de tiempo. Entonces, si bien el promedio de transporte Dow Jones no es una gran herramienta de sincronización del mercado, proporciona información importante para los operadores y debería ser un índice seguido de cerca por cualquier involucrado en los mercados financieros. En adcapital.com continuaremos brindando actualizaciones sobre dichos desarrollos del mercado. Aprovecha todo lo que te ofrece la plataforma. Gracias por suscribirte.